Este es un testimonio anónimo compartido en comunidades online de ufología, 2015 a 2016. El post original fue eliminado y la cuenta desactivada. La historia ha circulado en múltiples foros y ha sido referenciada en documentales sobre whistleblowers del Área 51. Detalles específicos permanecen sin verificar. Si están escuchando esto, probablemente ya tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vi, y lo que sé, y por qué decidí romper mi silencio después de 17 años. Así comenzó el testimonio más explosivo jamás compartido sobre lo que realmente ocurre en las instalaciones más secretas de Estados Unidos. Un hombre, usando identidad anónima por razones obvias, decidió contar su experiencia trabajando en una base que oficialmente no existe. Una base donde vio cosas que desafían todo lo que nos han enseñado sobre física, tecnología y nuestro lugar en el universo. Este hombre trabajó durante 3 años como contratista de seguridad en instalaciones clasificadas en el desierto de Nevada. No directamente en el Área 51, aclara, sino en una subinstalación a unos 15 kilómetros al sur de Groom Lake, construida literalmente dentro de una montaña. Invisible desde el aire, inaccesible por tierra excepto por un solo camino vigilado por múltiples puntos de control. Su trabajo era simple en teoría: monitorear sistemas de seguridad, reportar cualquier anomalía, mantener perímetro. Era uno de 43 contratistas de seguridad trabajando turnos rotativos, todos con autorizaciones de seguridad Top Secret, SCE. Todos habiendo firmado acuerdos de confidencialidad que incluían cláusulas penales severas por violación. Los primeros 6 meses fueron rutinarios, aburridos incluso. Vigilaba monitores, patrullaba perímetros. Nunca vio nada inusual. Nunca entró a las instalaciones subterráneas principales. Su acceso estaba limitado a niveles superficiales y áreas de seguridad externas. Pero una noche de agosto, todo cambió. Era turno de madrugada, de 2 a 10. Estaba en sala de monitoreo con otro guardia, revisando feeds de cámaras de seguridad. Entonces recibieron alerta de código amarillo. Movimiento no autorizado en sector 7. Área restringida cerca de entrada subterránea principal. El protocolo era claro: alertar a supervisores, enviar patrulla armada, monitorear situación. Pero lo extraño fue la respuesta. En lugar de patrulla de seguridad normal, llegó equipo militar. No guardias de seguridad privados. Militares. Con uniforme negro sin insignias. Equipamiento que nunca había visto en guardias regulares. El equipo descendió a las instalaciones subterráneas. Durante 30 minutos, no hubo comunicación. Entonces las luces en toda la instalación parpadearon. No apagón completo, pero fluctuación notable. Los sistemas de monitoreo mostraron interferencia, pantallas con estática, como si algo estuviera generando pulso electromagnético. Su compañero intentó reportar la anomalía, pero antes de que pudiera, supervisor entró a sala de monitoreo, con expresión que nunca olvidará, mezcla de miedo y determinación. Ustedes dos. Ahora, necesitamos refuerzos abajo. Equipo Alfa está incomunicado. Descendieron. Por elevador que llevaba a niveles subterráneos, niveles que nunca había visitado. El elevador bajó durante lo que pareció minutos, aunque probablemente fueron solo 30 segundos. Las puertas se abrieron a corredor iluminado con luces fluorescentes. Paredes blancas. Piso de concreto pulido. Absolutamente estéril. Caminaron, siguiendo a supervisor a través de múltiples puertas de seguridad, cada una requiriendo escaneo biométrico. Finalmente llegaron a área que supervisor llamó Hangar 3. La puerta era masiva, metal grueso, con advertencias en rojo. Acceso restringido. Autorización Majestic requerida. El supervisor escaneó su identificación. La puerta se abrió lentamente con sonido hidráulico,
y lo que vio del otro lado haría que cuestionara todo lo que pensaba saber. Era hangar, enorme, del tamaño de estadio de fútbol, con techo abovedado a quizás 30 metros de altura. Pero lo que contenía no era aeronave convencional. Había 3 objetos, cada uno diferente, cada uno claramente no construido por humanos. El primero era discoidal, clásico platillo volador, pero real, aproximadamente 15 metros de diámetro. Superficie metálica que parecía cambiar color dependiendo del ángulo de luz. No ventanas visibles, no juntas, como si hubiera sido moldeado de una sola pieza de material. El segundo era triangular, 3 puntos, con vértices redondeados, más grande que el disco, tal vez 25 metros de lado a lado. Color negro mate que absorbía luz casi completamente. En las esquinas había lo que parecían emisores o propulsores, aunque no como jets o cohetes convencionales. El tercero era el más extraño, forma que no encajaba en geometría euclidiana normal. Parecía esférico desde un ángulo, pero cúbico desde otro, como si su forma cambiara dependiendo de perspectiva. Daba dolor de cabeza mirarlo directamente por más de unos segundos. Alrededor de estos objetos había andamios, equipamiento de diagnóstico, pantallas mostrando datos que no entendía, y personal. Científicos en batas blancas, técnicos y militares. Muchos militares. El supervisor lo llevó a él y su compañero hacia el objeto discoidal. Necesitamos establecer perímetro. El objeto está activo. Equipo científico está intentando estabilizarlo, pero están experimentando dificultades. ¿Activo? No entendía qué significaba, pero entonces lo vio. El disco estaba flotando, a unos 50 centímetros del suelo, sin soporte visible, sin cables, simplemente flotando, y emitía zumbido, bajo, vibrante, que se sentía en huesos más que se escuchaba. Un científico se acercó corriendo. Tenemos problema. El sistema de contención está fallando. Las fluctuaciones de energía están aumentando. Si no lo apagamos en los próximos 5 minutos, podríamos tener cascada. El supervisor ordenó evacuación parcial. Personal no esencial debía salir del hangar, pero científicos esenciales y equipo de seguridad, incluyéndolo a él, debían permanecer. Observó mientras científicos trabajaban frenéticamente en consolas alrededor del disco. Gritaban instrucciones técnicas que no comprendía. Reducir flujo de campo en punto 03. Invertir polaridad en vector Z. Necesitamos más antimonio estable, o esto va a colapsar. Entonces el disco reaccionó. Las luces en su superficie, que no había notado antes, comenzaron a pulsar, más rápido, más brillante. El zumbido se convirtió en rugido, no fuerte en decibeles, sino en intensidad. Vibraba el aire mismo. Un científico gritó: «¡Está generando singularidad! ¡Todos atrás!». No sabía qué significaba singularidad en ese contexto, pero el pánico en la voz del científico era inconfundible. Personal corrió hacia salidas. Él y otros guardias se posicionaron cerca de puertas, listos para evacuar. El disco ascendió, más alto, a 2 metros, a 5 metros, girando ahora lentamente sobre su eje, y entonces el espacio alrededor de él se distorsionó, como si mirara a través del lente mal enfocado. El aire ondulaba, y por un segundo juró que vio otra parte, otro lugar, a través del disco, como ventana a espacio diferente. Luego, tan súbitamente como comenzó, se detuvo. El disco cayó. No se estrelló, sino descendió suavemente, posándose en su plataforma original. Las luces se apagaron. El zumbido cesó. Silencio.
Científicos esperaron 30 segundos, 1 minuto. Entonces uno se acercó cautelosamente con instrumento de mano, escaneando. Lecturas normales. El evento de campo se ha estabilizado. Crisis evitada. Respiración colectiva de alivio. Pero supervisor se acercó a él. Lo que viste aquí esta noche nunca ocurrió. Si hablas, no vas a prisión. Prisión sería misericordia. ¿Entiendes? Entendió. Durante los siguientes 2 años, continuó trabajando allí. Tuvo acceso ocasional a hangar. Vio más. Aprendió más. Fragmentos de conversaciones escuchadas. Documentos vistos brevemente. Una imagen completa emergiendo lentamente. Esos objetos no eran construidos por humanos. Eran recuperados de sitios de accidente. El discoidal había sido recuperado en Nuevo México en los años 40, el triangular en el Océano Pacífico en los 80, el tercero, el de geometría imposible, de ubicación que nunca especificaron. Estados Unidos, y presumiblemente otros gobiernos, habían estado intentando ingeniería inversa de esta tecnología durante décadas, con éxito limitado. Habían logrado replicar algunos aspectos, materiales avanzados, ciertos efectos de campo, pero la propulsión real, la física que permitía a estos objetos moverse como lo hacían, seguía siendo misterio. Y había más. Instalaciones similares en otros países. Cooperación internacional secreta bajo programas clasificados. Intercambio de información entre naciones que públicamente eran rivales, pero que privadamente trabajaban juntas en esto. ¿Por qué el secreto? Esa pregunta se la hizo 1000 veces. La respuesta que escuchó, de científico con quien desarrolló confianza limitada. Porque admitir esto cambia todo. Sistemas económicos basados en combustibles fósiles. Sistemas de poder político basados en control de recursos. Sistemas religiosos basados en ciertas cosmologías. Todo se desmorona. El pánico no sería inmediato. Sería lento. Corrosivo. Civilización ajustándose a nueva realidad, donde humanos no son cúspide de inteligencia en universo, donde nuestra tecnología es primitiva, donde hemos sido observados, tal vez estudiados, durante quién sabe cuánto tiempo. Compilación de testimonios de personal del USS Nimitz y USS Princeton, 2004 a 2019. Múltiples miembros de la tripulación han compartido sus experiencias en unos foros online y unas entrevistas anónimas. Los videos oficiales fueron confirmados por el Pentágono en 2020. Los detalles específicos de las comunicaciones clasificadas y los eventos post-encuentro permanecen sin confirmar oficialmente. Voy a contarles algo que cambió mi vida y que probablemente debería haber permanecido clasificado para siempre. Pero después de ver cómo el gobierno finalmente reconoció parte de lo que ocurrió, decidí que era el momento de contar mi versión completa. Porque lo que se hizo público es solo la punta del iceberg. El 14 de noviembre de 2004, el USS Nimitz, un grupo de ataque de portaaviones, estaba operando frente a la costa de San Diego durante unos ejercicios de entrenamiento. Yo era el oficial de sistemas de armas en el USS Princeton, un crucero equipado con el sistema de radar más avanzado de la flota en ese momento, el SPI-1. Llevaba 6 años en la Navy. Había visto mucho, pero nada me preparó para aquella semana. Los contactos comenzaron el 10 de noviembre. Unos objetos aparecían en el radar a unas altitudes imposibles, 80,000 pies, descendiendo instantáneamente al nivel del mar en segundos, sin una firma de calor, sin un transponder, simplemente allí, desafiando la física conocida. Al principio pensamos que era un fallo del sistema, un nuevo radar, una nueva tecnología, inevitablemente iBox. Pero los técnicos verificaron todo, recalibraron, corrieron los diagnósticos completos. El sistema funcionaba perfectamente. Los contactos eran reales.
Algo estaba allí. Múltiples objetos, apareciendo y desapareciendo. Durante 4 días consecutivos, siempre en la misma área general, aproximadamente 100 millas al suroeste de San Diego. El 14 de noviembre, el comando decidió investigar activamente. 2F a 18F, Super Hornets fueron despachados desde el Nimitz. El comandante David Fravor y el teniente comandante Jim Slate en un avión, la teniente comandante Alex Dietrich y otro piloto en el segundo. La misión era interceptar visualmente lo que el radar estaba detectando. Yo estaba en el CIC, el Centro de Información de Combate del Princeton, monitoreando la situación desde el radar. Teníamos una comunicación directa con los pilotos. Escuché todo en tiempo real, y lo que escuché me dejó helado. Fravor reportó primero que tenían un contacto visual. El agua debajo de ellos estaba perturbada, como si algo grande estuviera justo bajo la superficie. Y había un objeto volando. Una forma extraña, como un tic-tac, blanco, sin alas, sin un escape visible. El control preguntó por los detalles. Fravor describió un objeto aproximadamente del tamaño de su F-18, tal vez 40 pies de largo, blanco brillante, sin marcas, moviéndose erráticamente sobre el agua perturbada, no con una trayectoria de vuelo normal, con unos movimientos instantáneos. Izquierda, derecha, arriba, abajo, sin una aceleración visible, como si teletransportara entre las posiciones. Fravor decidió acercarse. Comenzó un descenso en espiral, aproximándose al objeto. El tic-tac reaccionó. Comenzó a subir, en espiral también, como si estuviera enfrentándolo. Jugando. 2 espirales, una descendente, una ascendente, aproximándose. Entonces el tic-tac desapareció. No voló lejos. Desapareció. Fravor reportó que se había ido. Simplemente se había ido. Como apagar una luz. Pero en el CIC, en el radar, yo lo vi reaparecer. No cerca de donde había estado, sino a 60 millas de distancia. En el punto CAP, el punto de patrulla aérea de combate que los pilotos habían designado antes de despegar. Como si el objeto hubiera sabido dónde iban después. Como si hubiera leído sus planes de vuelo. Un segundo par de F-18 fue despachado. Esta vez con un equipo de grabación más sofisticado. El Pod ATFLR, un sistema infrarrojo avanzado. El piloto, Chad Underwood, logró un bloqueo en el objeto. El video resultante es el que años después se haría público. El famoso video FLIR, uno que muestra al objeto moviéndose de unas maneras imposibles. Pero lo que no se hizo público fue el audio completo de esos encuentros. Los comentarios de los pilotos, la frustración en sus voces cuando el objeto aceleraba a unas velocidades que sus instrumentos apenas podían registrar, la incredulidad cuando hacía unos giros de 90 grados a unas velocidades que pulverizarían cualquier aeronave conocida por las fuerzas G. Y tampoco se hizo público lo que pasó después. Esa noche, los encuentros continuaron. Más objetos, más contactos de radar, algunos descendiendo, otros ascendiendo, algunos moviéndose en unas formaciones, como si estuvieran trabajando, coordinados, con un propósito. Al día siguiente, unos oficiales de inteligencia llegaron al Nimitz en helicóptero, no de las bases locales, de Washington, con unas órdenes de confiscar todos los datos, las grabaciones de radar, los logs de los sistemas, los videos, todo. Firmaron los recibos, llevaron todo en unas cajas selladas y advirtieron al personal que esto era clasificado. No hablar con nadie, ni con la familia, ni con los amigos, especialmente no con la prensa. Pero lo más inquietante fue una conversación que escuché 2 días después.
Estaba cerca de la oficina del capitán cuando entró un oficial de inteligencia que había venido de Washington. Hablaba por un teléfono seguro y escuché unos fragmentos. No era la primera vez. Había unos patrones similares en el 69 y en el 84. Necesitaban un protocolo establecido. No podían seguir respondiendo reactivamente. Eso implicaba que esto había ocurrido antes, múltiples veces, y que había algún tipo de protocolo o un intento de crear uno para manejar estos encuentros. Durante las semanas después, el personal del Nimitz especulaba, en privado, ¿qué había sido? ¿Una tecnología rusa? ¿China? ¿Unos drones avanzados de un programa negro estadounidense que la Navy no conocía? Pero nada encajaba. Rusia y China estaban décadas atrás de la tecnología estadounidense, y un programa negro propio no probaría sobre un grupo de ataque de portaaviones sin una coordinación. Lo que me atormentaba, y que admito suena loco, es el comportamiento del objeto. No era aleatorio, era intencional. Cuando Fravor se acercó, el tic-tac respondió. Cuando intentaron interceptar, el objeto evadió. Cuando grababan, el objeto parecía consciente. Luego desapareció a un punto que solo los pilotos conocían, como si leyera las intenciones, o interceptara las comunicaciones, o algo más allá de la comprensión. Los años pasaron. Dejé la Navy. Intenté vivir una vida normal, pero el incidente me perseguía. Hablaba ocasionalmente con otros que habían estado allí. Fravor, Underwood, Dietrich, los técnicos de radar. Todos recordaban. Todos sabían que había sido real, y todos habían sido instruidos a permanecer en silencio. Hasta 2017, cuando el New York Times publicó un artículo sobre un programa secreto del Pentágono investigando los ovnis. Y junto con el artículo, liberaron 3 videos. Uno era FLIR 1, el tic-tac, nuestro encuentro. Finalmente público. El gobierno estadounidense implícitamente admitiendo que sí, esto ocurrió. Sí, es real. Sí, no sabemos qué era. Eso abrió las compuertas. Los pilotos comenzaron a hablar. Fravor dio unas entrevistas. Otros miembros de la tripulación compartieron sus experiencias. Y yo decidí que también era el momento de contar mi parte. Lo que vi desde el radar, lo que escuché en las comunicaciones, y lo que supe después, que no se hizo público. La gente pregunta si era extraterrestre. No sé. Honestamente no sé. Pero sé lo que no era. No era una aeronave convencional. No era un dron conocido. No era un globo meteorológico o un fenómeno atmosférico. Era un objeto sólido, físico, capaz de unos movimientos que violan las leyes de la física como las entendemos. Y sé que el gobierno ha encontrado estos objetos antes, múltiples veces, y que hay gente en unas posiciones de poder que sabe más de lo que dice, que tienen los datos, los videos, los reportes, los testigos, todo clasificado, todo oculto bajo unas capas de secreto. El encuentro del tic-tac se ha convertido en un caso emblemático de lo que los militares llaman ahora UAP, fenómenos aéreos no identificados. El Pentágono ha establecido una oficina oficial para investigar estos eventos. Los pilotos pueden reportar sin miedo al ridículo. El Congreso recibe unos briefings clasificados. Pero para quienes estuvimos allí aquel día de noviembre de 2004, el cambio llegó tarde. 15 años de un silencio forzado. 15 años sabiendo que algo extraordinario había ocurrido. 15 años preguntándose si alguna vez sería reconocido. Lo que más me molesta es pensar en cuántos otros encuentros hubo que no se hicieron públicos. Cuántos pilotos vieron algo, reportaron, y fueron ignorados o silenciados. Cuántos datos existen en unos archivos clasificados que nunca veremos. El tic-tac no fue único. Esa semana tuvimos docenas de contactos. Y según la conversación que escuché,
Hubo unos eventos similares en los 60 y en los 80. ¿Cuántos más? ¿Cuántas veces algo con unas capacidades imposibles ha aparecido cerca de nuestras fuerzas militares? Y más importante, ¿qué quieren? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué se dejan ver pero no hacen un contacto directo? Esas preguntas no tienen respuestas, al menos no públicamente. Pero el hecho de que las preguntas sean ahora legítimas, que los militares admitan no tener explicaciones, que el gobierno reconozca el fenómeno, eso es un progreso. 15 años atrás, si hubiera contado esta historia públicamente, habría sido ridiculizado, llamado loco, tal vez despedido. Ahora, el gobierno confirma que ocurrió, que era real, y que no saben qué era. Eso debería hacernos preguntar qué más es real, qué más han visto, qué más saben. Porque si el tic-tac era real, si un objeto con unas capacidades imposibles realmente operó cerca de nuestro portaaviones durante unos días, entonces todo es posible. Y todas las historias que hemos descartado como una locura tal vez merezcan una segunda mirada. El Océano Pacífico es vasto. Miles de millas de agua donde cualquier cosa podría ocurrir sin testigos. Pero en noviembre de 2004, el grupo de ataque más avanzado de la Navy estadounidense estaba allí, con un radar de última generación, con unos pilotos de élite, con unos sistemas de grabación sofisticados, y vieron algo que no debería existir, algo que desafía la explicación, algo que, incluso ahora, con un reconocimiento oficial, permanece como un misterio completo. Y según este testimonio, el tic-tac no fue un incidente aislado. Fue parte de un patrón más grande. Un patrón de décadas. Un patrón que sugiere que lo que fuera que pilotea estos objetos tiene un interés sostenido en la actividad militar humana. Y que el gobierno, a pesar de todo su poder y tecnología, no tiene idea de cómo responder, excepto con el silencio, y el secreto, y la negación. Hasta que la evidencia se vuelve tan abrumadora que el silencio ya no es una opción. Marzo 13, 1997. Una fecha que nunca olvidaré. Esa noche vi algo que no debería existir. Y no estaba solo. Miles de personas en Phoenix, Arizona, también lo vieron. Un objeto masivo, triangular, silencioso, flotando sobre la ciudad como si la gravedad no significara nada. Vivía en un suburbio al norte de Phoenix. Tenía 34 años, trabajaba como gerente de una tienda de electrónica y esa noche estaba en mi patio trasero intentando arreglar un aspersor que goteaba. Era alrededor de las 8:30 de la noche. El cielo estaba despejado. Podías ver las estrellas perfectamente. Entonces noté algo extraño. Las estrellas estaban desapareciendo, no por las nubes, sino por algo sólido que se movía entre ellas y yo, algo enorme que bloqueaba la luz. Levanté la vista completamente y lo vi. Un objeto con forma de V o de triángulo. No estoy seguro cuál descripción es más precisa. Tenía 5 luces, 3 en los vértices de la forma triangular y 2 más en el interior. Naranja amarillas. No parpadeaban, solo brillaban de manera constante. Pero el tamaño. Dios mío, el tamaño. Cubría lo que estimé eran al menos 3 campos de fútbol americano. Tal vez más. Volaba bajo, muy bajo. Calculé unos 500 pies sobre el suelo. A esa altura deberías escuchar los motores rugiendo. Pero no había sonido. Nada. Silencio absoluto excepto por los perros del vecindario que habían comenzado a ladrar frenéticamente. El objeto se movía lentamente, tal vez 30 millas por hora, flotando más que volando. Pasó directamente sobre mi casa. Pude ver la estructura entre las luces. No detalles específicos porque estaba oscuro, pero definitivamente había una estructura sólida allí. No eran luces separadas. Era un objeto masivo con luces en él. Corrí dentro para llamar a mi esposa. Ella salió y también lo vio. Nos quedamos allí, los dos, con las bocas abiertas,
viendo esta cosa imposible moverse sobre nuestro vecindario. Duró tal vez 2 minutos antes de que desapareciera hacia el sur. Inmediatamente encendí la TV. Tenía que haber noticias. Tenía que haber algo. Y efectivamente, las líneas telefónicas de las estaciones de noticias estaban explotando. Miles de llamadas, todos reportando lo mismo. Un objeto gigante, triangular, con luces, silencioso, moviéndose lentamente sobre Phoenix. Los reportes llegaban de todo el estado. El objeto había sido visto primero cerca de la frontera de Nevada alrededor de las 7:30 de la noche. Luego en Prescott. Luego en Phoenix. Luego en Tucson. Una trayectoria clara de norte a sur, atravesando cientos de millas, visible durante más de 2 horas. Uno de los testigos más creíbles fue el Dr. Lynn Kaitay, una médica en Phoenix. Había fotografiado las luces desde su balcón. Tenía evidencia en video. Y no era solo ella. Docenas de personas habían grabado en video. En esa época no teníamos smartphones, pero la gente tenía cámaras de video caseras. Y muchos captaron algo. El gobernador de Arizona en ese momento, Fife Symington, convocó una conferencia de prensa días después. Todo el mundo esperaba respuestas, explicaciones. En cambio, salió con un ayudante disfrazado de extraterrestre. Convirtió todo el asunto en una broma. La gente estaba furiosa. Habíamos visto algo real, algo extraordinario, y el gobernador lo trataba como un chiste. Años después, en 2007, Symington admitió la verdad. En una entrevista con CNN, confirmó que él también había visto el objeto esa noche, que era algo masivo y desconocido, y que su conferencia de prensa había sido un intento de calmar al público porque no tenía respuestas y no quería un pánico. La explicación oficial del gobierno fue patética. La Fuerza Aérea declaró que las luces eran bengalas. Bengalas militares lanzadas durante un ejercicio de entrenamiento en el rango de pruebas Barry Goldwater al suroeste de Phoenix. Bengalas que flotaban en paracaídas. Pero yo sé lo que vi, y miles de otros también. No eran bengalas. Las bengalas caen. Este objeto flotaba. Las bengalas son brillantes por un tiempo y luego se apagan. Estas luces permanecieron constantes. Las bengalas no forman una estructura sólida que bloquea las estrellas. Este objeto lo hacía. Además, el timing no cuadraba. La Fuerza Aérea admitió que sí habían lanzado bengalas esa noche, pero a las 10 de la noche. Los avistamientos principales del objeto masivo comenzaron a las 7:30 de la noche. 2 horas y media de diferencia. Habían mezclado 2 eventos separados deliberadamente para confundir el asunto. En los días después, hablé con otros testigos. Un piloto comercial retirado que vivía cerca. Un policía que lo había visto mientras patrullaba. Una familia que estaba conduciendo en la I-17 cuando el objeto pasó sobre ellos. Todos describían lo mismo. Forma triangular o en V. Luces naranjas. Tamaño masivo. Silencio completo. Movimiento lento. Una cosa que múltiples testigos mencionaron fue una sensación de calma extraña mientras observaban el objeto. No pánico. No miedo. Solo fascinación. Como si el objeto emitiera algún tipo de efecto calmante. Yo también lo sentí. A pesar de estar viendo algo que no debería ser posible, me sentía extrañamente en paz. Los escépticos argumentaron que la gente había visto aviones en formación, que en la oscuridad, múltiples aviones con luces podrían parecer un solo objeto grande. Pero esta explicación es ridícula para cualquiera que realmente vio el objeto. La estructura sólida que bloqueaba las estrellas no puede ser explicada por aviones separados, y el silencio absoluto tampoco. Algunos investigadores sugirieron que podría haber sido un dirigible de algún tipo, un prototipo militar silencioso,
Pero ningún dirigible conocido tiene ese tamaño. Y ninguno puede moverse con la precisión y el control que este objeto demostró. Además, ¿por qué volar un prototipo clasificado sobre una ciudad importante donde sería visto por miles? La explicación más plausible, aunque incómoda, es que el objeto era de origen no convencional. Tecnología muy superior a cualquier cosa en el arsenal humano, ya sea extraterrestre, interdimensional o de alguna otra fuente que no comprendemos. Lo que me molesta es cómo el incidente fue manejado. Miles de testigos, videos y fotografías. Un gobernador que eventualmente admitió haberlo visto. Y aún así, la narrativa oficial es bengalas. Como si pudiéramos ser engañados tan fácilmente. El caso de las luces de Phoenix se convirtió en uno de los avistamientos ovni masivos más documentados en la historia de Estados Unidos. Ha sido tema de documentales, libros, investigaciones. Y sin embargo, no hay reconocimiento oficial de que algo genuinamente anómalo ocurrió. 20 años después, en 2017, hubo otro avistamiento. Luces similares aparecieron sobre Phoenix otra vez. Otra vez, miles de testigos. Otra vez, videos. Y otra vez, la explicación oficial fue bengalas. El patrón continúa. Para mí, aquella noche de marzo de 1997 cambió mi comprensión de la realidad. Hasta entonces, los ovnis eran algo que veías en películas o que la gente rara afirmaba haber visto. Después de esa noche, supe con certeza que hay cosas en nuestros cielos que no podemos explicar, que operan con una tecnología muy superior a la nuestra, y que el gobierno lo sabe, pero elige negarla. No soy un teórico de la conspiración. No creo en la mayoría de las historias locas que circulan en Internet, pero creo en lo que vi. Y creo en los miles de otros testigos que vieron lo mismo. Y ninguna cantidad de explicaciones oficiales sobre bengalas cambiará eso. El cielo sobre Phoenix fue visitado por algo extraordinario esa noche. Algo que desafió las leyes de la física como las conocemos. Algo que demostró que no estamos solos en este universo. O al menos, que no somos los únicos con la tecnología para volar.